Buenas a todos, hoy está otro nuevo capítulo de Princesa de Mandalore. Espero que les guste, comencemos. Capítulo 23. 714 FNM, 24 Avi. Mes 10. Mandalore, Palacio. Sundari Satine Crise. Bebiendo mi vino miré al otro lado de la mesa a un viejo amigo, tal vez más si me permito pensar demasiado en ello. Hace mucho tiempo, en planetas muy lejos de aquí, Obi-Wan y yo habíamos pasado tiempo juntos no muy diferente a este momento. No, supongo que huir de los asesinos, los mercenarios de The Atwatch y otras personas que querían verme muerto fue algo diferente a este momento. Al menos no estábamos en un pantano perseguido por insectos masivos, fue una mejora. Obi-Wan estaba sentado frente a mí disfrutando de su propio vino. Había recogido esta marca en particular en mi viaje de regreso de mi mundo natal después, descubriendo algo que preferiría olvidar. Tendría que lidiar con eso cuando Tanya llegue en 2 días, pero ese es el problema de Satine en el futuro. Por ahora debo centrarme en el presente. Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos, Obi-Wan. Dije mirando a través de la mesa iluminada con velas. Estábamos afuera en un balcón con vistas a la ciudad. Era casi de noche, ya que la cúpula de cristal sobre la ciudad se oscurecía gradualmente a medida que pasaba el tiempo y nos quedamos solos para disfrutar de un poco de tiempo a solas, para tener una discusión que no habíamos tenido en años. Seguro que lo ha sido, duquesa, dijo, dejando su vaso mirándome. Y debo decir que has hecho un trabajo maravilloso reconstruyendo Mandalore. Tu sueño de convertir este lugar en un lugar pacífico parece estar haciéndose realidad. Sonreí con orgullo por eso, asintiendo con la cabeza y dije, tomó mucho trabajo duro, mucha diplomacia y política, pero parece que finalmente he logrado que todos los clanes acepten trabajar conmigo, incluso si algunos solo lo hacen a regañadientes. A regañadientes es mejor que nada, creo, dijo con un muy buen punto. Que tienes razón, aunque estoy seguro de que no deberíamos estar hablando de política. Estoy seguro de que hemos tenido cosas más interesantes de las que hablar desde nuestra última conversación. Sí, conversación, dijo como una forma que me recordó que no nos habíamos separado exactamente en los mejores términos. Había sido un poco una discusión, nada demasiado serio, pero un componente de nuestra relación en ese momento eran conversaciones feroces sobre el tema de la política, las negociaciones y la diferencia entre pacifismo y defensa propia. Por extraño que parezca, sus ideas de autodefensa se correspondían bien con las de Tanya, por lo que recuerdo. Al menos probablemente debería mantenerme alejado de ese pensamiento y mantenerlo bajo llave. Entonces probemos algunos eventos recientes. ¿Cómo está tu viejo maestro, Qui-Gon Jinn? Eso parecería haber sido un error, ya que vi un destello de lo que podría describirse mejor como una mueca de dolor en su ceja, diciendo que es un viejo dolor que realmente no ha desaparecido, parecía. El maestro Qui-Gon cayó en combate protegiendo a la gente de Naboo de la Federación de Comercio hace algunos años. Oh, lo siento. Dije, extendiendo la mano para prestar algo de apoyo tocando su mano. No estaba exactamente familiarizado con todos los problemas culturales de los Jedi, pero podía entender algunas cosas. A pesar de que afirman que buscan no tener apegos, un maestro era a menudo lo más cercano que tenía a un padre y pude ver eso con la forma en que habían interactuado cuando los conocí. Aprecio su preocupación, fue un buen maestro. Parecía estar apagado y pensó por un momento antes de cambiar de tema diciendo, tal vez deberíamos pasar a otra cosa, algo menos severo. Me he reunido con su nueva representante de Mandalore 1 o 2 veces, Tanya. Mente notable, muy concentrada, parece haber metido en su cabeza que ella va a ser la que terraforme Mandalore por sí misma. Tanya se había reunido con Obi-Wan. Eso es inesperado. Manteniendo una sonrisa dije, lo sé, ella es una chica brillante, aunque no entiendo por qué hubieras tenido un encuentro con ella. Obi-Wan se tomó un momento antes de encogerse de hombros y decir, desafortunadamente, nuestra primera reunión fue sobre política.
La Orden había oído hablar recientemente del Códice de Plata y siendo que yo era uno de los pocos miembros que tenía experiencia con mandalorianos, me enviaron a hablar con el nuevo representante entrante para ver cuáles eran sus pensamientos sobre el asunto. Toda una lista de pensamientos si no recuerdo mal. Eso es comprensible. Pensé que ese documento había demostrado tener un extraño efecto de lavado que no había previsto cuando lo aprobé originalmente, pero ¿cuál era la otra reunión? ¿Y la otra reunión que mencionaste? Cuestioné. Bueno, en realidad no la he visto más de una vez. Pero mi padawan, Anakin, la ha visto más de una vez. Aparentemente ha tenido algunos encontronazos con Tala, hablando con varios Jedi de la Orden, y también he oído que el Agricorp estaba bastante impresionado con sus persistentes habilidades diplomáticas y su forma de enmarcar las cosas. Yo diría que ha hecho mucho para reparar la imagen de los mandalorianos en algunos círculos de la Orden Jedi. Bueno, esa fue una declaración orgullosa si alguna vez escuché una. Sé que cuando visité la Orden hace tantos años, los mandalorianos eran considerados poco más que bárbaros, que ocasionalmente formaban hordas e intentaban cabalgar sobre el horizonte y asaltar su gran capital de la República. He hecho todo lo posible para tratar de reformar esa imagen y creo que había hecho un buen trabajo, pero escuchar que Tanya estaba haciendo lo mismo era algo de lo que podía enorgullecerme. Incluso si sospechaba que ella había llegado a usar un poco de trucos mandalorianos antiguos para salvaguardar la paz que yo había establecido. Eso suena como Tanya, está bien. Dije con una pequeña sonrisa y orgullo antes de continuar. Es por eso que la elegí para ir a Coruscant. Tiene una buena cabeza sobre sus hombros y sabe cómo hablar con la gente, realmente hace que la gente entienda lo que está tratando de transmitir. Obi-Wan asintió con la cabeza, tomando un sorbo de su vaso antes de decir, con eso puedo estar de acuerdo. Y si ella puede frotar ese sentido común de sí misma en Anakin, estaría muy feliz. Oh, sí, tu nuevo padawan. Le dije antes de continuar. Si continúa interactuando con Tala, estoy seguro de que ella se contagiará con él. Tiene una tendencia a hacer que la gente vea su punto de vista, solo lleva tiempo. Un punto a tener en cuenta entonces. Aunque las reuniones con los senadores no es precisamente algo que sucede con demasiada frecuencia. Pero fomentar una amistad entre los dos no podría hacer daño. Asintiendo con mi aprobación, marqué algo más para agregar eso a la lista de temas de los que debería hablar con Tanya cuando la viera a continuación. Una lista que seguía creciendo con cada tarde que se sentía. Bebiendo mi vaso, por un momento me pregunté, ¿a dónde debería ir nuestra conversación a continuación? Afortunadamente, esa pregunta fue respondida rápidamente por algo que me ha estado mirando a la cara todo el tiempo, pero no había tenido el tiempo real para asimilarlo hasta ahora. Tengo que decir, Obi-Wan, no siento que esa barba haya sido una gran mejora, oculta demasiado de tu cara. Él sonrió ante eso y se frotó la barbilla como solía hacer todo el tiempo, aunque ahora su barba estaba claramente en el camino. No sé, me gusta. Me ayuda a mezclarme mucho mejor cuando viajo al borde exterior. Asentí con la cabeza, su maestro se había llevado bastante bien con los líderes del clan mandaloriano debido a su practicidad. Es cierto, la mayoría de la gente espera limpiar a los Jedi afeitados. Tengo que preguntarme si es por eso que tu viejo maestro siempre llevaba barba. Obi-Wan se encogió de hombros, nunca tuve la oportunidad de preguntar, desafortunadamente. Pero creo que con él siendo un hombre práctico, siempre enfocado en el aquí y ahora, así que eso tendría algún sentido. Siempre aprecié su practicidad. Ambos tenemos que agradecerle por ayudarnos a superar muchos problemas, sentí un pin nostálgico. Durante nuestro tiempo huyendo de mercenarios hace tantos años. Si esa no es una declaración verdadera, nada más lo es. Qui-Gon, dijo, levantando su vaso. Qui-Gon. Respondí, levantando la mía. Mandalore Orbit. Tanya Kryze. La familiar bola de arena se elevó en la oscuridad del espacio frente a nosotros mientras nuestra nave se dirigía a casa. Ha pasado mucho tiempo desde que vi Mandalore, casi un año en este punto, pero es bueno verlo todavía como una bola de polvo familiar, supongo.
Espero que la próxima vez que regrese aquí, pueda haber un poco más de verde en la superficie. Los Ithorians fueron muy lentos en todo el proceso de terraformación y todavía no se habían puesto de acuerdo la última vez que estuve en Coruscant. Pero podría esperar que las cosas pudieran cambiar entre ahora y entonces, tal vez acelerarían un poco las cosas. Sonriendo, asentí con la cabeza a los pilotos, Castell y Mok, antes de salir del camino y entrar en mi habitación en el barco. En el viaje de regreso, como castigo por los problemas que causaron esos dos, Struck y yo acordamos que Tavi y Bai hicieran PT y combates contra ambos justo después, todos los días hasta que llegamos a Mandalore. Como nos acercamos a Mandalore, acordamos darles tiempo para refrescarse para que no entren al palacio oliendo a gimnasio deteriorado. He estado usando ropa bastante informal desde que subí a bordo de este barco, ya que no necesitaba usar la armadura 24/7 para mantener mi rostro oculto de los Jedi, ni necesitaba usar un vestido para asumir que soy simplemente un político entre la Guardia Real. Pero las cosas estaban a punto de cambiar de nuevo al estándar, siendo una princesa de Mandalore hay algunas expectativas. Principalmente por mantener la apariencia de ser pacifista, lo que significa no correr con ropa que te dé un movimiento fluido. En resumen, tuve que usar un vestido nuevamente. Mi odio una vez puro hacia el concepto, creo, finalmente se ha extinguido. No era un fanático de él, pero era simplemente un uniforme que había llegado a aceptar en este punto. Y para ser justos, el vestido es bastante cómodo, lo que lo hace más tolerable. Sacudiendo la cabeza, caminé frente al espejo de mi habitación y me puse a trabajar primero asegurándome de que mi cabello estuviera teñido perfectamente rubio y retocando algunas áreas que habían crecido en los últimos días. Mantener mi cabello rubio no solo era importante para mantener la capacidad de Bai para cambiar conmigo, sino que también mostraba que tenía conexiones con la tía Satine y me inclinaba en su dirección política. Si alguna vez llevaba el pelo rojo, eso implicaría que me estaba inclinando más en la dirección de Bo-Katan, que no está tan lejos de la dirección de la duquesa de Mandalore en este punto, pero no es exactamente su punto de vista. Mejor dar la apariencia de ser un niño que favorece a Satine sobre Bo que a Bo sobre Satine, ya que le haría más favores a mi carrera política al menos. Una vez hecho esto, me quité mi ropa de calle y saqué mi vestido verde oficial de mi armario antes de ponérmelo sobre la cabeza. Ese fue simplemente el primer paso, por supuesto, pero es mucho más fácil tener un segundo par de manos para hacer el resto, ya que toqué el comunicador en mi vambrace y pregunté: Bai, ¿puedes venir aquí y darme un poco de ayuda? De inmediato, princesa. Respondió su voz desde el vambrace. Después de esperar un poco, entró en la habitación con un vestido azul con un leve aroma a flores silvestres como señal de que acababa de terminar su ducha, ya preparándose para nuestro aterrizaje. Sin duda, ella ya había llegado a la conclusión que tenía de que tan pronto como aterrizamos tendríamos que hacer una reunión con la duquesa para confirmar nuestra llegada en un sentido político. Al ver el estado de la parte posterior abierta de mi vestido, Bai inmediatamente se acercó y comenzó a tratar de ayudarme a atarlo. Gracias, Bai. La ropa política requiere mucho tiempo para seguir adelante. Murmuré. Con IA, FTL y espadas láser avanzadas, pensaría que ya se habría desarrollado un reemplazo para una cremallera. Tal vez una banda magnética que se sella automáticamente cuando ambas tiras están juntas. Debería eliminar la necesidad de una segunda persona para ayudar a cerrar el vestido, así como ser más fácil de fabricar, ya que es solo 2 bandas magnéticas en lugar de una cremallera. Entiendo, considerando que creo que te ves más en casa con esa armadura que cualquiera de los vestidos políticos con los que nunca te vi. La vi inclinar la cabeza en dirección a mi cama, donde estaba la armadura en la que yacía la armadura. Lo había estado limpiando por última vez antes de tratar de averiguar cómo guardarlo. Sí, bueno, el combate es mucho más simple cuando no tienes que usar tus palabras, pero es menos fructífero a largo plazo. La armadura es fácil de conseguir porque es el camino más fácil, los vestidos políticos son difíciles porque es más difícil. Bai y compartimos una risa ya que esto era cierto y una broma. Probablemente debería haber subido a la comedia stand-up con cosas como esa. Bai reflexionó antes de terminar el último cierre en la parte superior del vestido.
Ahí vamos, ¿quieres que te peine todo el tiempo que solía hacer, ya que ya estoy aquí? Podría también, gracias de nuevo bye. Dije mientras se ponía a trabajar poniendo mi cabello en una trenza elegante. Entonces, ¿se te ha ocurrido un plan para lidiar con la situación de los paparazzi? Vi preguntó, sonando un poco insegura de las respuestas que esperaba obtener. Sin embargo, todo lo que pude darle fue una mirada en el espejo que decía que no me hacía gracia. Bueno, voy a tener que tener una cita falsa con tu novio para hacer que una ruptura pública sea lo más pública posible. Pero debido a que mi vida amorosa es una cuestión de discurso para el público ahora, me temo que no va a ser suficiente. No lo es. Ella dijo, sonando un poco confundida. No lo es. Lo más probable es que tenga que reunir un equipo para revisar la información sobre lo que la gente piensa en línea sobre toda esta situación y averiguar exactamente cuáles son las opiniones del público sobre el asunto. Hay bastantes cosas que ahora tengo que tener en cuenta. Si el público ahora está cautivado por las aventuras de lo que podría considerarse mi vida amorosa, voy a tener que considerar más seguridad para asegurarme de que los paparazzi no estén alertados de mis movimientos, o alertar a los paparazzi de mis movimientos. Dije que en ese momento habíamos terminado la trenza y sacudí un poco la cabeza para asegurarme de que estaba bien y apretada. No entiendo. ¿Por qué querríamos alertar a los paparazzi tú mismo? En pocas palabras, si se vuelven dependientes de la inteligencia que estoy proporcionando, no husmearán donde no los quiero. Al menos esa es la esperanza. Pero eso podría significar que necesito ir a algunas citas más, no necesariamente con Tavi, muchas gracias, pero al menos con personas que puedo estar seguro de que no causarán una escena como lo hace Tavi o serán lo suficientemente confiables como para saber que todo esto es para los paparazzi, un espectáculo. HMM suena como un trabajo para Ordo entonces. ¿Qué? Dije con un poco de confusión. El hecho de que ella hubiera ido directamente a Ordo primero me hizo preguntarme si no había dejado escapar ese pequeño beso para superar a los agentes enemigos. Si es así, eso significaba que obviamente era la peor persona posible para participar en este espectáculo, ya que había tomado más de ese beso de lo que realmente se quería decir, incluso si, no iba a pensar en eso. Bueno, Ordo es un príncipe menor, ha sido tu amigo durante años, y parece estar más que dispuesto a aceptar cualquier operación que se te ocurra. En general, es increíblemente leal y probablemente sería la persona perfecta para hacerse pasar por tu novio para los medios. A menos que, por supuesto, ese tipo de JJJ tenga razón y quieras establecer un harén. Sin embargo, eso podría requerir un poco más de trabajo. Me reí de esa idea, que era un estereotipo de la trama de otro mundo que ni siquiera podía pensar en lograrlo. Aunque señalaré que en general causaría más confusión sobre el asunto. Algo a tener en cuenta para el futuro. Con suerte, no necesitaría hacer demasiadas operaciones para evitar que la gente se metiera demasiado en mi vida y, con suerte, no necesitaría una razón para hacerlo. Con un poco de suerte nunca más tendría que ponerme la armadura plateada. Si eso siguiera siendo cierto, preferiría que la gente no mirara mi vida normal. Finalmente dije, lo tomaré en consideración. En cuanto a la broma del harén, creo que probablemente no me involucraré en nada de eso. El plan es proporcionar entretenimiento simple, no hacer que los tradicionalistas entre los mandalorianos crean que soy un Coruscanti suelto. Vaya sintió con la cabeza antes de decir, sí, probablemente sea lo mejor. Sacudiendo la cabeza mientras continuó, probablemente estamos casi aterrizando, ¿necesitas ayuda con tu maquillaje o cualquier cosa? Gracias, bye, pero lo tengo desde aquí. Dije mientras asentía con la cabeza en dirección a la puerta. Ella sonrió y asintió, dejándome sola en la habitación con mis pensamientos y la armadura. Finalmente caminé sobre la cama y comencé a empacarla antes de meterla profundamente en el armario a bordo del barco. X4 ya había asignado a uno de los pilotos robot para llevar esta nave a Concordia para que otro robot escondiera la armadura en lo profundo de la mina, que era el área de entrenamiento de Bo-Katan. Ahora, con un poco de suerte, nunca necesitaría volver a usar esta armadura en particular.
Podría necesitarlo una vez más para hacer otra reunión en Gargón, pero con un poco de suerte podría hacerlo de forma remota. Una vez que terminé, salí de mi habitación y caminé hacia la parte delantera de la nave, viendo que la mayoría de los otros guardias reales ya estaban mirando por la ventana cuando entramos en el puerto espacial. Me alegro de estar finalmente en casa. Castell dijo mientras manipulaba los controles para un aterrizaje suave. No puedo esperar para bajar de este viaje y relajarme, respondió Mog mientras agarraba su casco de guardia real antes de deslizarlo sobre su cabeza mientras se levantaba. Tosó un poco para llamar la atención de todos antes de decir: solo quiero decir que quiero agradecerles a todos por su ayuda con todo este lío con la falsa plata. No tenía intenciones de involucrarme de la manera en que lo hice y realmente espero no tener que hacerlo nunca más, pero me alegro de saber que los mandalorianos confiables como usted están dispuestos a trabajar conmigo para el mejoramiento de Mandalore. También me gustaría dejar en claro que planeé que esto fuera algo de una sola vez y no lo anunciaré nunca, lo que significa mantener esto en secreto tanto como sea posible. Escota soltó una fuerte carcajada antes de decir: estoy bastante seguro de que ninguno de nosotros realmente quiere que esto salga. Algo me dice que la duquesa no va a estar contenta de que dejemos que su sobrina se escape para interpretar a Eoth Mandalore. Eso me recuerda, dijo el capitán real. Tengo que preguntar. Todo ese discurso de odio a la guerra, ¿cuánto de eso es cierto? Me sorprendió la pregunta, pero la respondí sin problemas. Todo, porque son un desperdicio de recursos. Es necesario para la protección, por supuesto, pero es innecesario para la agresión, como dejé bastante claro en el discurso. Tener alguna capacidad para defenderse a sí mismo y a aquellos que consideras dignos de proteger es algo bueno. Tener la capacidad de conquistar a otro, no tanto. Allí alguien tendrá que pagar por un desperdicio de recursos en el futuro eventualmente. Y los nuevos mandalorianos tienen miedo a la guerra, ¿verdad? Herramienta útil para explicar la situación. Dudo que todos los New Mandalorians teman la guerra, pero hay cicatrices muy profundas de la guerra que son difíciles de olvidar. Algunas personas buscarán cualquier ideología que prometa una salida de esas cicatrices. Incluso si los dejara abiertos a ser conquistados por lo que temes. Una dosis de miedo es saludable, pero dejarlo ir demasiado lejos parece ser la intención de aquellos que presionan por el pacifismo a expensas de la cultura mandaloriana. La Guardia Real asintió antes de decir: está bien, si nadie más tiene preguntas, creo que es hora de que llevemos a la princesa de regreso al Palacio Real. Nadie más planteó ningún pensamiento, así que en 20 minutos habíamos descargado el barco y estábamos tomando una barcaza rápida al palacio. Mandalore, Sundari, Tanya Kryze. Mirando la ciudad mientras pasábamos, noté que parecía haber mucha más construcción de lo normal. Nada demasiado importante, pero parece que los edificios están siendo reforzados para la expansión. Las únicas veces que eso ha sucedido fue cuando un grupo más grande de personas se ofreció como voluntario para unirse a la comunidad de New Mandalorians. Dudé que eso sucediera debido al violento golpe en Gargón. Estoy seguro de que esto fue algo no relacionado. Además, mi discurso no fue el mejor para llevar a la gente al punto de vista del nuevo Mandaloriano. Estoy seguro de que tenía que haber algo más sucediendo de lo que no estaba al tanto, ya que estuve fuera de comunicación con la política durante casi un mes y medio en este punto. Mirando por una ventana vi el Palacio Real a la vista, su alta estructura casi llegando al techo de la cúpula en algunos puntos. No era de los que formaban apegos a un lugar, pero ver el viejo edificio me trajo algunos recuerdos felices de mi tiempo allí. El lugar se veía exactamente como lo recordaba cuando nos fuimos. Desde los guardias que vigilan la plataforma hasta los diversos velocistas que han dejado los políticos que vendrían a besar traseros o hacer un trabajo real dependiendo del nivel del gobierno en el que trabajaban. Bueno, casi exactamente lo mismo. Parpadeé un par de veces cuando vi a alguien parado en la plataforma. Incliné la cabeza un poco confundida porque pensé que habría tardado más en regresar de Gargón. Antes de que realmente pudiera entrar en mis pensamientos sobre ese asunto, la barcaza Speder se detuvo junto a la plataforma y comenzamos a bajar.
Mis 6 guardias, con uniformes azules y plateados, se bajaron para dar a conocer su importancia como miembros de la Guardia Real, seguidos por mí y mi vestido verde y Bai con su vestido azul. De pie frente a nosotros saludando estaba Bo-Katan de pie con un vestido rojo oscuro, su cabello básicamente el mismo y no creo que a pesar de que de alguna manera se ha visto obligada a usar un vestido, todavía estaba usando sus vambraces. Teniendo en cuenta las opiniones de la ciudad sobre la armadura, decidí dejar la mía en mi equipaje solo para asegurarles que estoy totalmente comprometido con el New Mandalorian Way. Dando un paso adelante le dije: Tía Bo, me alegro de verte, mientras hacía una reverencia. Mucho tiempo sin ver niño. Bo dijo, dando un paso adelante y dándome un abrazo de un solo brazo, haciendo que me retuviera en una risita, sabiendo que esa era una mentira bastante audaz pero necesaria. Sí, mucho tiempo sin verte. ¿Qué haces aquí? Pensé que tú y la tía Satine no se llevaban muy bien. Bo se encogió de hombros y dijo, no lo estábamos, acababa de regresar a Concordia hace unos días y encontré un vestido en mi barco y ordené aparecer hoy. Sin embargo, no sé de qué se trata. Eso levantó una ceja. Sabía que Satine sabía sobre el área de entrenamiento de Bo-Katan, ella fue quien se la compró al gobernador P después de todo. Sin embargo, ¿por qué querría que Bo estuviera aquí hoy? Había dejado claro que día regresaría, así que esto probablemente era simplemente una especie de reunión familiar. Tal vez solo quería pasar tiempo con todos. Sí, eso fue probablemente todo. Encogiéndome de hombros, le dije, tal vez ella solo quería que estuvieras aquí para mi regreso a Mandalore. Ha pasado un tiempo. Me ofrecí, lo que se encogió de hombros y ella puso su brazo alrededor de mí y Bai, caminando con nosotros hacia la entrada del palacio. Tal vez, no sé lo que Satine piensa el 90% del tiempo. Ojalá lo hiciera, como el hecho de que me consiguió un vestido de mi color. Bo dijo antes de encogerse de hombros de nuevo. Por cierto, acabo de ver un par de clips interesantes anoche. Tengo que decir que ustedes dos han estado en una gran aventura en Coruscant, ¿no? Levanté una ceja confundido, llevándome un poco a recordar todo el asunto del club. Sacudiendo la cabeza, simplemente dije, oh, eso fue solo un poco de tontería juvenil. Estoy seguro de que eso no volverá a suceder nunca más. Bo se encogió de hombros simplemente diciendo, creo que ese es el tipo de tontería juvenil que la mayoría de los mandalorianos pueden respaldar. No desperdicies la oportunidad de divertirte, hazlo tanda. Y eso es para los dos, la próxima vez que vayan de viaje, tal vez ustedes dos deberían tener una cita doble, tal vez cambiar de pareja a mitad de camino solo para aún más a la gente. Me reí de ese pensamiento divertido y asentí antes de decir, lo tendré en cuenta, tía Bo. Bueno, ahora vamos a ver qué quiere mi hermana. Estoy seguro de que no es nada importante, probablemente quiera gritarme por desaparecer durante un par de semanas. Seguimos el pasillo a través de varias vueltas, pasando por varios frescos y partes artísticas de la cultura mandaloriana consagradas en las paredes del palacio y finalmente nos encontramos frente a las puertas principales del gran salón. El sol del mediodía brillaba con una luz dorada a través de varias ventanas hacia la habitación principal y noté que, en su mayor parte, era como hubiera esperado. La tía Satine estaba sentada en su trono con varios guardias reales cerca de la entrada y junto a su asiento. Ningún otro funcionario político parece estar en la sala. Hubiera esperado ver al primer ministro Almec, pero tal vez estaba ocupado. Sonriendo, Satine dijo, bienvenido a casa, mi querida sobrina, mientras se levantaba de su asiento, caminando lentamente por el pasillo hacia nosotros. Te di otra cortesía y dije, es bueno estar en casa, tía Satine. Podría haber ido con su título, pero decidí ir con la familia, ya que eso haría más para mostrar que nada cambió realmente en la forma en que veía la relación desde que nos separamos hace un año. Entrar en la habitación con Bo-Katan no me iba a hacer ningún bien teniendo en cuenta sus pequeñas disputas, así que necesitaba mantener las relaciones familiares que teníamos en mente. Se acercó a mí y me dio un gran abrazo, lo cual fue un poco sorprendente. Pero el beso en la mejilla aún más. Es bueno tenerte de vuelta sano y salvo. Antes de que realmente pudiera responder, ella prácticamente hizo exactamente lo mismo con Bo-Katan en lugar de decir,
Yo también te extrañé, hermana. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos una conversación. Y para completar la trifecta, incluso le dio un abrazo a Bai, aunque solo dijo, bienvenido de nuevo, querido. Luego se alejó de los tres y dijo, guardias, por favor despejen la habitación, quiero tener una conversación privada con mi familia, para ponerme al día. Los guardias reales que habían estado en la habitación antes de que entráramos se fueron inmediatamente y mis guardias hicieron lo mismo. Después de todo, su orden reemplazó cualquier orden que pudiera dar. Me pregunté por qué querría despejar la habitación. No es como si tuviéramos algo secreto de qué hablar, secreto para hablar de o no. ¿Algo de lo que querías hablar, hermana? Bo preguntó primero e inmediatamente recibió un puñetazo en la cara. Que se quedó mirando hacia abajo a su derecha con un poco de sangre saliendo de su nariz. Eso es por tomar mi armadura. Satine dijo, estrechando su mano para que el aguijón en sus nudillos se disipara. Bo volvió a mirar a su hermana con una sonrisa y dijo, ahora esa es una bienvenida mandaloriana adecuada. Es solo la mitad de lo que mereces, padre estaría bastante molesto con que hagas ese truco. Si esa armadura no hubiera ido a una buena causa, podría haberte golpeado de nuevo. ¿Buena causa? Tosí con la esperanza de que lo único que se había descubierto era la armadura faltante y porque ella se había dado cuenta de todas las cosas. Sí, el pequeño destronamiento de White Silver de False Silver, dijo mirándome directamente, dando a entender que sabía exactamente lo que había estado haciendo. Tragando saliva, me pregunté si debería dar un paso atrás y evitar la bofetada que probablemente se me venía encima. Pero decidí no hacer eso, sin duda tratar de evitar el golpe mostraría un poco de debilidad que no podía permitirme en este momento. En cambio, tosí y dije, en realidad, tu armadura fue redimensionada en un conjunto de armadura personal para mí que llevé a Coruscant en caso de emergencias. En su mayoría no ha cambiado y solo se ajusta a mi tamaño si lo quieres de vuelta. Ella sacudió la cabeza con un suspiro profundamente molesto. No, probablemente te esté haciendo bien. Sin embargo, necesitamos tener una larga conversación sobre tomar riesgos como lo hizo usted. Y las consecuencias políticas que tu personaje de White Silver tendrá que soportar. Sonriendo, dije, esperemos que nunca haya una reaparición para que las consecuencias políticas de White Silver se desvanezcan en la puesta del sol. Nunca volver a ser una molestia para los nuevos mandalorianos, al tiempo que deja un centro estable para evitar cualquier guerra civil en el futuro. Satine se rió entre dientes y asintió con la cabeza. Eso es lo que espero también, pero todavía tengo que emitir una orden de arresto para ella. Simplemente para apaciguar a las facciones de New Mandalorian que no son fanáticas de los grupos antiguerra y antipacifismo que White Silver ha empoderado con su discurso. ¿De qué se acusa a White Silver? Pregunté, bastante preocupado por ese giro de los acontecimientos. Antipacifismo, afortunadamente todas las imágenes la mostraron usando el modo aturdimiento en sus pistolas, lo que implica que todos los que disparó sobrevivieron, por lo que no hay nada importante que se pueda acusar contra ella. Bueno, creo que si White Silver fuera atrapada alguna vez, probablemente saldría impune. Si alguna vez salió de su escondite, estoy bastante seguro de que todos opinan que lo que se hizo con Gargón fue el movimiento correcto a largo plazo e hizo un buen trabajo explicando eso incluso si estaba enterrado en una diatriba sobre estar en contra de la guerra. Suspirando, extendió la mano y me abrazó de nuevo, casi enterrando mi cara en la parte superior de su cuerpo. No me di cuenta de cuánto crecer sin tu madre y tu padre te había hecho odiar la guerra. Si alguna vez necesitas hablar de esto, estoy aquí para ti, Tanya. No necesitas rebelarte contra todo. Afortunadamente, dado que mi cara estaba firmemente plantada en su pecho, Satine no pudo ver la expresión de confusión en mi rostro antes de que se convirtiera en una de comprensión. Tiene sentido que una niña que perdió a sus padres en la guerra probablemente tome uno de dos modos. O miedo total a la guerra o como yo lo había hecho odio hacia ella. Si bien mi odio simplemente provenía del desperdicio de recursos humanos, podía jugar con esto interpretando los papeles de una niña herida. Extendiendo la mano a su alrededor y abrazándola le dije, lo haré, tía Satine, lo haré. Ella me dio un apretón más antes de desenredarnos el uno del otro.
Sin estar muy seguro de qué decir a continuación, dejé que Satine tomara la iniciativa mientras dejaba escapar un profundo suspiro y decía: está bien, entonces, ¿cuántas personas saben sobre esto ahora? Solo para que pueda vigilar esta situación y podamos mantener este secreto. Suspiré y dije: fue una situación con muy pocas opciones. Tuve que dejar que todos mis guardias reales se ocuparan de esto para que esto funcionara. Y han actuado espectacularmente, no podrían haberlo hecho sin ellos. Un poco de elogio a su desempeño probablemente ayudaría a reducir su castigo, es lo menos que podría hacer por toda su ayuda. Ella asintió, esos son 6 de algunos de los guardias más confiables de mi personal. Eso es bueno, ¿hay alguien más que deba conocer? Sacudí la cabeza antes de detenerme y decir: Zoom y X4 también lo saben ahora. Bueno, eso explica por qué Zoom no se ha puesto en contacto conmigo. Ella negó con la cabeza antes de suspirar. En cuanto a X4, si no crees que pueda guardar un secreto, no olvides que siempre podemos borrar partes de su memoria para mantenerlo callado. Lo tendré en cuenta, dije, planeando no hacer tal cosa. Sí, lógicamente lo que ella había presentado era correcto, pero no me gustaba la noción de destruir el yo de un ser eliminando trozos de su existencia. Todo el hecho de que estábamos usando droides como mano de obra no remunerada ya era lo suficientemente oscuro en mi mente. Darnos la capacidad de limpiar sus mentes era algo sobre lo que simplemente no me sentía bien. Sacudiendo la cabeza, finalmente dijo: ahora que hemos tenido nuestro momento y prometes no volver a hacer esto nunca más, ¿verdad? Lo sé, nunca lo volveré a hacer sin tu permiso directo. Eso levantó un poco su ceja, lo que la hizo decir: ¿por qué te daría permiso directo para ponerte el disfraz nuevamente? Me aclaré la garganta antes de explicar. White Silver aparentemente es dueña de Mandal Hypernautics ahora y ahora tiene una alta posición en la compañía. Los señores del crimen de Gargón también están interesados en posiblemente integrarse en el sector mandaloriano como un estado completo y le han pedido a White Silver que actúe como intermediario en ese proceso. Satine tenía una mirada de completo agotamiento ante esa información, similar a lo que experimentó el hombre asalariado cuando consiguieron trabajo adicional justo cuando estaban a punto de salir por la noche. Sacudiendo la cabeza, dice: maravilloso, que tengas permiso para trabajar en eso. No sé si los señores del crimen de Gorgón, como usted dice, pueden integrarse en el sector mandaloriano de alguna manera factible, pero no diría que poner fin a un posible puerto pirata dentro del sector sería inoportuno. Y si White Silver puede hacer esto, entonces haría mucho para mejorar su reputación. Asentí con la cabeza antes de que Satine continuara. Sin embargo, no discutiremos más de esto. Durante el resto del viaje nos centraremos en Tanya Kryze y no en White Silver, ¿de acuerdo? Sonreí y asentí con la cabeza. Está bien. Estoy más que feliz de dejar de lado las cosas de White Silver por un tiempo. Sacudiendo la cabeza, Satine se alejó y se dirigió hacia su trono antes de decir: por cierto, ¿cuál de tus guardias estaba dentro del coliseo contigo? Me pregunté por qué quería saber eso, pero no vi nada malo en decirle. Enji Sordo. Por supuesto que fue él, dijo con un tono divertido y un movimiento de cabeza antes de tomar asiento en su trono diciendo: organizaremos una cena para celebrar su regreso y luego podremos hablar sobre lo que Tanya hizo en Coruscant. Oh no, vamos a tener una charla sobre el club. Bueno, ya que estábamos siendo tan abiertos sobre las cosas, supongo que hablaría con ella sobre mis teorías de lo que estaba sucediendo con el conde Dooku, posiblemente tratando de provocar problemas en Mandalore para la crisis separatista que estaba despegando. Mandalore, Academia Mandaloriana Corkie Kryze. Los nuevos mandalorianos tienen miedo a la guerra. Fue una declaración de que no estaba seguro de si era verdad o no. Hace unas semanas, cuando toda esta tontería mandaloriana plateada alcanzó lo que pensé que era su clímax. Que los señores de la guerra Shawir van a salir de sus escondites para tratar de arrastrar al sector de vuelta a sus viejas costumbres.
Tengo la impresión de que eso es lo que va a pasar con el sector en el que vivo. Y luego mi comprensión esperada se ha puesto patas arriba, ya que los señores de la guerra del pasado fueron golpeados por una chica concordiana enloquecida que decía ser la Plata Blanca original. Y eso fue antes de que ella diera el discurso más divisivo que jamás había visto sobre el tema de la guerra de un mandaloriano. Toda mi vida solo había visto dos puntos de vista. Los viejos mandalorianos representaban una guerra en un deseo de crear más dolor y caos para su propio beneficio. Mientras que los nuevos mandalorianos buscan la paz, tratando de reconstruir de nuestros errores y pasar de nuestros antepasados bárbaros. Pero esa no era la opinión presentada por el Silver Mandalorian que había subido al escenario. Su punto de vista es que la guerra era inevitable, y que los mandalorianos necesitaban la capacidad de luchar contra la guerra cuando levanta la cabeza. Porque los mandalorianos no son los únicos seres en la galaxia, y eventualmente alguien no vendría en paz. No podía negar que los métodos de los mandalorianos de plata habían funcionado. Habían luchado una representación de la guerra en forma de una corporación que se remontaba a los antiguos señores de la guerra, y la derrotaron en olo público para que todos la vieran. No solo eso, el hecho de que ella había proclamado a Satine como el verdadero Mandalor que no era lo que esperaba. Pensé que este mandaloriano de plata iba a estar tan hambriento de poder como cualquier otro señor de la guerra del pasado. En cambio, hicieron todo lo posible para tratar de dar todo su poder a Satine, basándose únicamente en el hecho de que Satine fue elegida. Eso realmente me dejó alucinado. Aclarándome la cabeza, tomé otro bocado de mi sándwich Chateau Club. Estaba sentado en la cafetería de la Royal Mandalore Academy con Lagos, Sonia y Anis y estábamos disfrutando del almuerzo. La academia es un lugar donde muchos jóvenes nobles de clanes fueron enviados para tratar de aprender sobre diversas habilidades diplomáticas y estadistas. Además de tratar de hacer amistad con otros jóvenes mandalorianos con la esperanza de hacer un fuerte vínculo entre los clanes y un futuro más fuerte. Al menos esa es la posición de Tanya sobre el asunto cuando habíamos hablado sobre por qué ella va al núcleo y por qué yo voy a la Royal Academy. Puedo estar en desacuerdo con ella sobre el apoyo diplomático de White Silver, pero no podría decir que no tuviera olfato para descubrir los planes profundos de aquellos en la clase política. A veces me preguntaba cómo es que no había sido creada para ir a la Royal Academy. Pero, de nuevo, si era tan buena para descubrir los planes de la clase política, el Senado era probablemente el mejor lugar para ella. Ella tendría una idea mucho mejor de lo que está pasando que yo simplemente un estudiante promedio. La mayoría de los estudiantes a mi alrededor llevaban sus uniformes normales para el día con la luz del sol entrando por la ventana que da al exterior de la cúpula. La academia estaba ubicada cerca de los bordes de la cúpula, debido al hecho de que algunos estudiantes en realidad fueron traídos de otras cúpulas y cubos. Así que partes de la academia en realidad se extendían fuera de la cúpula, al menos el estándar actual. Escuché rumores de que ha habido conversaciones sobre la expansión de la cúpula en la dirección general que enfrentaba la academia, pero eso aún no había sucedido. La mayoría de los uniformes eran de color azul con marcas de hombros azul claro, con el emblema estándar del corazón de hierro estampado en el bolsillo delantero izquierdo de la camisa en un azul claro. En la superficie, todo parecía normal, todo se veía como había sido un par de semanas antes. Sin embargo, hubo algunos cambios que noté que habían levantado mis cejas en las últimas semanas, que me estaban haciendo pensar en cosas como esta más a menudo. Un par de estudiantes habían comenzado a usar una tela blanca o plateada alrededor de su brazo para señalar su apoyo a la filosofía de White Silver. Si eso hubiera sido todo, habría pensado que era una moda pasajera. Desafortunadamente, un individuo emprendedor aparentemente había tenido en sus manos un pequeño clip que se acercaba a la armadura de White Silver y copiaba el emblema de 4 alas que tenía. Y ahora están vendiendo brazaletes con su emblema por un precio bastante alto, pero la gente estaba dispuesta a pagar ya que eso había despegado un poco. Había un poco de faccionismo que no había estado allí antes. Aunque White Silver afirmó que apoyaba a Satine y había hecho todo lo posible para decir eso. Todavía me preocupaba lo que eso significaría para el futuro.
Dejando escapar un profundo suspiro de desprecio, volví a poner mi sándwich a medio terminar en la bandeja. Antes de que realmente pudiera reorganizar mi mente, Lagos extendió la mano y puso su mano sobre la mía diciendo: ¿Estás bien, Corkie? Pareces deprimido. Sonriendo, la miré y le dije: sí, estoy bien. Simplemente tengo muchas cosas en mente. Lo entiendo, dijo Amis, apuñalando su comida con su tenedor. El sistema se está volviendo un poco más complejo, sucede de vez en cuando. Estoy seguro de que las cosas se resolverán por sí solas eventualmente. Sí, con suerte, dije reclinándome en mi asiento. Las cosas son un poco más complicadas de lo habitual, se siente. Sonia se encogió de hombros sin siquiera levantar la vista de su blog de datos y dijo, su cabello castaño fluyendo un poco en el movimiento: las cosas siempre son complicadas, solo lo estamos notando más porque entraremos en política en unos pocos años. Francamente, aunque no me preocuparía por los brazaletes. Es solo un símbolo de estatus para presumir, tal vez un poco más largo de lo normal, pero desaparecerán. Cuando se consolidó en la leyenda con todo ese ataque a Gargón, la gente iba a querer saber más sobre ella. Aprenda más sobre sus ideas y tal vez implemente algunas de ellas en sus vidas. Antes de que ya estemos interesados en el Códice de Plata, todo lo que esto ha hecho es demostrar que hay un poco de dientes detrás del códice. Tienes razón, dije mientras me recostaba en mi silla. Solo me preocupan las implicaciones y lo que todo esto significará en el futuro. No, dijo Lagos, sacudiendo la cabeza, su cabello rubio no recogido en una cola de caballo habitual hoy. Realmente deberías dejar de pensar en esto, ¿no viene tu hermana a casa hoy? Concéntrate en eso en su lugar. Sí, dije, bastante tímidamente sobre el asunto. Había estado planeando, bueno, puede que haya sido un poco Mirsep para Tanya sobre el asunto de White Silver antes de que todo esto sucediera. Una parte de mí se preguntaba si probablemente debería disculparme por ser un Mirsep. Una parte de mí se dio cuenta de que en realidad no había sido tan malo, así que realmente no necesitaba pedir perdón por el asunto. De cualquier manera, Tanya y yo necesitaríamos tener una conversación y tal vez llegar a un entendimiento sobre todo esto. Tanya siempre había estado más interesada en la plata blanca. Tal vez ella había visto lo que yo vi todo el tiempo. ¿Qué estoy diciendo? Por supuesto que lo habría hecho. Ella estará en casa esta noche. Finalmente dije. Me llevé al Palacio Real, así que cenaré con ella esta noche. Oh, eso es bueno. Espero que podamos hacer que venga a la academia y diga hola. Tal vez explique lo que ha estado haciendo en las últimas 2 semanas, que ha puesto celosas a todas las demás chicas de la academia. ¿De qué estás hablando? Dije mirando hacia arriba. Amis me miró confundido antes de decir, ¿no has visto las noticias recientemente? Las únicas noticias que he estado viendo son las noticias sobre White Silver y otras grandes cosas políticas. Cada 2 veces se dedica a trabajar para la escuela. Sonia suspiró y sacudió la cabeza antes de presionar algunos botones en su almohadilla y girarla hacia mí mostrándome una foto de Tanya con una guardia real de cabello rosado mientras entraban en una especie de tienda de ropa. Espera, esa no es Tanya. Estoy seguro de ello. Es un poco difícil notar la diferencia si no pasaste toda tu vida cerca de la persona, pero hay pequeñas diferencias que me mostraron que no era Tanya en la foto. Es mucho más probable que sea Bai, la doncella de Tanya. También está el hecho de que Tanya va felizmente a una tienda de ropa, lo cual es tan imposible como que la tía Satine se declare Mandalor mientras empuña el Darksaber. Los paparazzi atraparon a Tanya en una cita con su chico, entrando en algunas tiendas de ropa bastante picantes. Se estaba haciendo grande justo antes de que todo el asunto de White Silver se extendiera por todas partes. Esta historia está prácticamente en segundo plano, pero creo que reaparecerá más que White Silver a largo plazo, ahora que White Silver se está escondiendo. La gente estará más interesada en lo que la nueva pareja real está haciendo. Dejé escapar una carcajada antes de decir, oh, sí, ella va a tener que explicar eso. Sabiendo muy bien que probablemente no era ella y que iba a tener que tratar de explicarlo de alguna manera razonable. Sin embargo, si ella había enviado a Bai y algún chico a jugar como pareja antes.
Mi cara murió lentamente cuando me di cuenta de que, si bien esta fecha frente a mí era probablemente falsa, es probable que sea una cita falsa, para ocultar la cita real de Tanya en otro lugar. Tanya está saliendo con alguien y, como su hermano mayor, es mi deber asegurarme de que quien quiera que sea su pareja no manche su honor o se equivoque de ninguna manera que la perjudique. Protegería a mi hermana pequeña incluso si no estuviera de acuerdo con sus inclinaciones políticas la mayor parte del tiempo, porque la familia es más importante que la política. Mandalore, Palacio. Sundari Korkie Krize. Bueno, el ambiente aquí era bastante tenso. Observé mentalmente mientras lanzaba un poco de nuna asada con mi tenedor. Una vez que la escuela llegó a su fin, me subí a una barcaza para llegar al Palacio Real y ver a mi hermana. Tanto para ver cómo estaba como para saludar a la tía Satine. No había visto a la tía Satine en un par de semanas, porque finalmente me mudé del palacio a los dormitorios de la academia. Esperaba tener un simple encuentro y saludo, disfrutar de una cena con la familia, jugar a ponerme al día durante un par de horas, y finalmente terminar la noche regresando a nuestras propias habitaciones. Eso no estaba sucediendo, principalmente porque no solo estaban la tía Satine y Tanya aquí. Bo-Katan también está aquí, lanzando una dinámica inesperada a la reunión. De un lado a otro de la habitación estaba absolutamente tranquilo, en comparación con lo que esperaba. Como si la gente no estuviera realmente segura de cómo hablar sobre los acontecimientos del mundo. Es de esperar, supongo, todo el asunto del White Silver estaba en mi mente justo antes de llegar aquí, probablemente también esté en la mente de todos los demás. Bueno, Bo-Katan no era alguien que yo conociera que se interesara en la ideología de White Silver, así que tal vez solo estaba siendo incómoda porque todos estaban siendo incómodos. Bien, finalmente dejé de fingir estar cautivado por mi comida y decidí hacer algo progresivo y poner en marcha la conversación. Así que Tanya, ¿qué pasó exactamente hace un par de semanas cuando te metiste en esa pelea en Coruscant? Tanya tosió mientras parecía ser tomada por sorpresa por la pregunta antes de aclararse la garganta y decir: bueno, estábamos regresando de un viaje a un club local para el personal senatorial, y las cosas simplemente se alinearon, que dos grupos de rufianes decidieron tener una pelea en las escaleras, hasta donde se encuentra nuestro automóvil Speder. Y te metiste en la pelea. ¿Por qué? Pregunté, tratando de averiguar toda la historia. Tanya negó con la cabeza diciendo: no cargué en la pelea, eso no es lo que sucedió. No estaba mirando a dónde iba y bajé las escaleras, pensando que no estaba sucediendo nada importante. No es como si pudiera escuchar la pelea antes de doblar la esquina, el tráfico en la calle y el ruido del club estaban ahogando eso. Es solo después de que estuve en medio de la pelea que la situación se volvió en forma de pera. Engis fue golpeado fuera de la escalera por un hombre que se hizo aumentos cibernéticos con sus brazos que le permitían, bueno, golpear con la fuerza de un tren de carga que se movía lentamente, parecía. Oh, eso tiene que doler. Dije, de hecho. Tomando nota del nombre, dijo: Engis, ¿no es ese tu amigo por correspondencia? Ella sonrió, con una mirada de felicidad en sus mejillas y dijo: sí, se unió a la Guardia Real antes de que me fuera a Coruscant. No diría que tenía los ojos muy abiertos en esto, pero mi ceja es definitivamente más alta. Acabo de encontrar evidencia de que mi hermana estaba involucrada en una relación oculta y dejando que su doncella recibiera la crítica por una relación más visible. Tal vez, quiero presionar más en esto. Sí, principalmente porque quería asegurarme de que este chico de Engis no la lastimara, menos en el camino físico, más en el emocional. Dudo que alguien pueda lastimar a Tanya físicamente más que emocionalmente. Según el video de su pelea, recibió un par de golpes, pero en su mayor parte evitó todos los golpes que se le dirigieron y dio muchos a cambio. Tendría que pedirles a las chicas que hurgaran más, tal vez pudieran ver lo que estaba pasando. Estoy seguro de que estarían más que dispuestos a llevar a Tanya a más citas de compra de ropa. Entonces, ¿qué has estado haciendo, hermano? No me he mantenido al día con las noticias. Me encogí de hombros y dije: nada demasiado, nada de peleas al menos. Principalmente solo he ido a la escuela y aprendiendo varios códigos diplomáticos favorecidos por varios clanes. Me imagino que no es muy diferente de las cosas que tienes que aprender, solo que se centra más en los códigos de conducta del clan mandaloriano.
Por ejemplo, nunca enojar a un Tenau, que son conocidos por guardar rencor durante generaciones. Aparentemente, ellos y el clan Deta han estado luchando durante los últimos 300 años más o menos por algún pequeño insulto que los líderes de su clan se hicieron entre sí mientras estaban en el planeta Arsue. Tanya inclinó la cabeza antes de decir: oh, sí, creo que uno de mis guardias reales me mencionó esa historia una vez. Una historia bastante entretenida que me han contado desde que el insulto estaba literalmente usando las mismas coloraciones y estilo de armadura y un significado de algún tipo. ¿En serio?, dije, sorprendido. El libro que estaba leyendo en realidad decía que un líder de clan mató al otro por algún desacuerdo sobre territorios, nada sobre ropa. Me pregunto qué historia es verdadera. Nunca se puede contar con la historia. Algunos casos, a menos que profundice en cuándo comenzó la historia y encuentre cuál es más antiguo, eso podría darnos una idea de cuál es la verdad. Tanta historia se ha perdido en los últimos 200 años. Cuando lo piensas, tengo que dárselo a los sordos. Tienen una espléndida colección de obras históricas, así como información sobre mucho de lo que Mandalore ha hecho en los últimos 3000 años. Me imagino que no muchos de los clanes independientes tienen sus propias versiones de museos y colecciones de información almacenada por todas partes. Si se pudiera hacer que todos trabajaran juntos, preguntas como cuál es la verdadera historia de todo ese incidente podrían ser respondidas. Reflexioné mientras me recostaba en mi silla. una organización para construir museos y para recopilar y almacenar mejor la historia. Hermano, ¿has estado leyendo el Códice de Plata? Tanya preguntó con una sonrisa. No, ¿por qué?, pregunté, confundido. Solo para obtener una risita de ella en respuesta. Una de las cosas cerca del final del primer códex habla de construir una infraestructura de museo para recopilar y almacenar mejor la historia. Eso es algo que debería hacerse en Mandalore, no solo para la preservación de la historia, sino también para un mercado turístico. No sabía eso, dije, frotándome la barbilla pensativo. Realmente necesito leer el Códice de Plata en este punto, solo para no avergonzarme. Parece ser mucho más que solo militar y lucha, como dijo Tanya hace tantos años. De acuerdo, sospeché que la historia que querían preservar era la lucha en el ejército, pero tal vez había algo más que se podía encontrar en la historia que se había perdido, algo que solo unos pocos clanes sabían, pero que era importante para toda la sociedad de Mandalore. En realidad, dijo la tía Satine desde donde dijo, bebiendo una copa de vino de su mundo natal. He estado pensando en comenzar una fundación aquí en Mandalore para tratar de organizar todos los museos y bibliotecas en algo más sustancial, un sistema que pueda funcionar en conjunto. Miré hacia ella un poco aturdido por este giro de los acontecimientos, preguntándome si esto tenía algo que ver con los desarrollos más recientes con White Silver. He estado pensando en esto por un tiempo, continuó, pero he estado demasiado ocupada tratando de mantener al gobierno en su camino estable. Con los pequeños desacuerdos a lo largo de los años y otros problemas que me han llamado la atención de las cosas aquí en casa, nunca tengo tiempo para armar esto. Podría necesitar algo de ayuda para construir un sistema de este tipo. Necesitaría que alguien corriera y hablara con varios jefes de clan para tratar de que firmaran tales planes y permitir que los historiadores de esta organización tengan acceso a la información que tienen. Sonriendo, dije, me encantaría ayudar a la tía Satine. Mis fines de semana son bastante claros. Podría tomarme un tiempo libre para visitar a varios jefes de clan en Mandalore y hablar con ellos sobre el tema de crear esta organización histórica. Tal vez deberíamos llamarlo algo así como la Real Academia Histórica o algo así. Tanya propuso que se frotara la barbilla y pensara, no es un mal nombre, al menos para empezar. Siempre puedo contactar a algunas personas que son mejores con la creación de nombres de organizaciones para obtener algo que sea un poco más oficial en el futuro. Satine dijo. Tanya habló entonces diciendo, podría llegar a varias instituciones de la República y tal vez a los Headdiver si tienen algún registro que hayan guardado sobre el pueblo mandaloriano del que estén dispuestos a darnos copias, para al menos aumentar el número de registros disponibles. Una idea maravillosa, dijo la tía Satine, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación antes de tomar un sorbo de su vaso.
Necesitaríamos un lugar para construir la sede de esta organización de museos y para que tengan su propia colección, para permitir que el público espectador vea mientras los investigadores están en la parte de atrás explorando nuestra historia al máximo. ¿Qué pasa con Keldave? Desde mi memoria, la antigua capital de Mandalore todavía está bastante golpeada por las guerras de clanes, así como el asedio de Mandalore. Estoy seguro de que tener algo construido allí ayudará a la ciudad a largo plazo. Una excelente idea, dijo Tanya antes de continuar, comenzar un museo histórico en lo que mejor se puede describir como el lugar de nacimiento del pueblo mandaloriano moderno, contribuiría en gran medida a mostrar un compromiso con la historia de Mandalore. Puedo hurgar en algunos jefes de clan que conozco. Bo-Katan habló desde el otro lado de la mesa, atrayendo los ojos de todos hacia ella. Me muevo de vez en cuando. Tengo algunos amigos que podrían estar interesados en unirse a este pequeño club de historia. Personalmente, no estoy tan preocupado por eso. Miró a un lado y bebió su copa de vino, pareciendo un poco apagada como si no estuviera segura de lo que estaba haciendo. Gracias hermana, dijo Satine desde el otro extremo de la mesa, eso suena como una idea maravillosa y eso haría de esto en un proyecto familiar algo que no creo que hayamos tenido nunca. Tanya asintió antes de decir, no hay mejor momento que el presente para comenzar a tener algunas experiencias de unión familiar. Estoy seguro de que si todos trabajamos juntos, esta será una institución maravillosa que ayudará a la próxima generación de mandalorianos a comprender su historia mejor de lo que la entendemos ahora. Satine asintió y dijo, sin embargo, creo que esto es demasiado trabajo para una mesa familiar. Tanya, ¿tienes alguna otra historia no laboral de la que hablar de tu tiempo en Coruscant? Ella se encogió de hombros antes de decir, no lo creo, he estado bastante ocupada ayudando a los Ithorians, tratando de que aceleren el proceso de traer naves de terraformación al sector de Mandalore. Satine asintió antes de decir, bueno, no dejes que ese proyecto consuma todo, no tengas miedo de tomar un descanso y divertirte un poco. Sin embargo, noté que no me preocuparía demasiado por eso. En su mayoría solo estoy esperando mucho papeleo y soy bastante bueno para superarlo lo suficientemente rápido. Comencé este proyecto y lo veré terminado. Solo lleva tiempo superar su burocracia. ¿Comenzaste el proyecto? Satine dijo, inclinándose en Mandalore, Palacio. Sundari X4. ¿Qué negocio tan encantador me ha dado a administrar mi señora? No fue demasiado complicado ya que todo lo que tenía que hacer era comunicarme con la ahora CEO de la compañía, Gewil Tosa, pero era un activo tan diversificado para tener bajo su control. Mandal Hypernautics era en su núcleo una empresa de construcción naval, una empresa de fabricación de buques de guerra para ser más específicos. Dado que sus instalaciones habían visto días mejores, en sus apogeos tenía la capacidad de producir verdaderos buques de guerra, acorazados y destructores estelares que habían sido la envidia de muchos gobiernos. Ahora la producción estaba más orientada hacia la artesanía de combate y el esquife ocasional. Lo más probable es que eso siguiera siendo lo mismo, ya que vender cazas estelares y corbetas a los subs era un negocio rentable. No, la única razón por la que podíamos venderlos a los subs era porque la compañía no tenía una buena reputación o el último CEO. Eso cambiaría, espero, ya que había dado instrucciones al actual CEO para que investigara el mercado de embarcaciones de recreo, así como el mercado de carga. Hacer una reproducción del Lancer Pursuit Craft como una nave de carga puede reducir las ganancias de Mandal Motors, pero poder comprar barcos de una compañía que ya poseía haría maravillas para mi propia rentabilidad. Sin mencionar que con el tren logístico que he estado instalando a través de algunas de mis subsidiarias, sería bastante fácil vender estos barcos después de entregar todos los suministros que habían recibido. Lo que pasó con esos barcos después de eso no fue realmente mi problema. Sin duda, en el futuro previsible, Mandal Hypernautics producirá naves de combate y naves de carga que usaría para la compañía permanentemente o vendería después de completar un trabajo que lo llevaría demasiado lejos del alcance de hacer que su retorno sea rentable. No solo eso, sino que la clientela actual traída por el planeta de Gargón trabaja con una variedad de contrabandista.
Por supuesto que había muchos piratas, pero la parte del contrabandista era algo interesante. Los mundos pequeños tienden a ser muy buenos pilotos, por lo que contratarlos para que trabajen para mí sería bastante rentable. Puedo establecer una sede permanente en Gargón para algunas de mis empresas de logística con el fin de reclutar desde allí. En serio, mi señor es un genio estratégico. No solo se había conseguido una compañía para hacer naves, un planeta que produciría pilotos y aliados dentro de la nobleza local, o la nobleza de la mafia si lo prefiere. Ella había creado muchas oportunidades económicas en ese planeta, que yo podía aprovechar al máximo. El planeta estaba un poco alejado de la vía Idiana, que podía centralizar toda la producción de las armaduras mandalorianas, que había hecho a través de mis subsidiarias para ir a ese planeta. Lo que significa que se necesitaban menos viajes de recolección, incluso podríamos usar los recursos Beskar que estaban en el planeta para producir armaduras allí. Por supuesto, Beskar como un artículo religioso era una cosa exclusiva del sistema Mandalore. Estos son simplemente recursos que la administración anterior había recolectado, pero la cantidad de recursos que según mis cálculos habían recolectado eran buenos para una guerra de 4 años y para crear un gran ejército a partir de este almacenamiento de Beskar. Si bien no pude vender el Beskar fuera del sistema, ya que vender Beskar fuera del sistema es una violación de los derechos religiosos y culturales, que por supuesto debe ser observada. Pero me imagino que probablemente podría vender el Beskar a armeros locales a cambio de subcontratar la producción de armaduras para llenar una cuota más grande de varios pedidos de armadura no Beskar. Trabajé con la oportunidad de tener metal trabajable que pudiera convertirse en obras de arte, una armadura de hierro mandaloriano que probablemente tendría un buen precio. Todavía estoy pasando por lo que realmente quedó. Los registros que había llevado conmigo de Gargón indicaban que el almacenamiento tiene más de 4 años de material. Hasta ahora habíamos confirmado, todavía quedaban 2 años de material en los patios de almacenamiento de Mandal Hypernautics, pero obviamente había grandes porciones de Beskar que fueron robadas por las mafias o los nómadas del planeta. En general, no fue una gran pérdida, ya que nunca fueron realmente nuestros, para empezar, y mientras fuera para los mandalorianos no era realmente una preocupación importante. Lo más interesante que encontré al revisar los datos, son los esquemas para varios tipos de droides. Parece que ha habido discusiones sobre la construcción de una fábrica de droides en el planeta. Todavía no se había completado nada, pero incluso había esquemas para droides blindados Beskar. Un diseño interesante, no los legendarios droides de guerra Basilisk, por supuesto, estos son más del tipo humanoide moderno utilizado por la Federación de Comercio y Techno-Unión. Es extraño que Hypernautics tuviera estos diseños, pero de nuevo esos diseños pueden ser fácilmente comprados y replicados por cualquiera. Todo lo que se necesitaba era uno de sus droides, y no era como si no los hubieran vendido a todos los que pueden pagarlos. Incluso compré algunos a lo largo de los años que había estado trabajando para Mr. Standa. Sin embargo, en general, las capacidades de producción de Mandal Hypernautics eran útiles para mis negocios y podía usar Gargón para un muy buen centro económico para todos mis negocios. El único problema real, por supuesto, sería el dinero de protección que necesitaría adquirir para la mafia en el planeta, pero tener a Gargón como el planeta principal podría funcionar como una buena manera de pagar no tantos impuestos como lo haría en Coruscant. Incluso con la mayoría de las protecciones en las tasas impositivas del borde exterior, volviendo a un punto antes de sus límites de zona de libre comercio, todavía era un número bastante bueno en comparación con Coruscant. Y le serviría bien a Tanya para ahorrar dinero y reinvertirlo en el sector mandaloriano. Mi señora lo dejó bastante claro en el Códice de Plata, que recientemente supe que fue hecho por ella, y sus opiniones sobre Mandalore fueron que debería volverse más pacífico y autosuficiente económicamente. Afortunadamente, tuve una manera abundante de lidiar con esta situación. Muchos antiguos mandalorianos de plata todavía están atrapados en el planeta y los nómadas estaban dispuestos a aceptar dinero. Con la ayuda de Bo-Katan ayudaría a establecer una organización en el planeta llamada Mandalorian Rangers. Era simplemente una forma de mantener la paz dentro de Gargón City y en las periferias de ella, en las tierras fronterizas en las que vivían los nómadas.
El plan era hacer que el planeta fuera más seguro, permitiendo la estabilidad económica, pero también haría que mis intentos económicos fueran más seguros, lo que resultaría en un ciclo de retroalimentación positiva. Un planeta más seguro genera más dinero, con más dinero entrando podría permitirme una mayor protección para el planeta haciéndolo aún más seguro, y así sucesivamente hasta que comenzó a alcanzar rendimientos decrecientes. Por supuesto, tendría que tener cuidado de no pisar los dedos de los jefes de la mafia local. Sabía que algunos de ellos manejaban algunas de las drogas más pesadas, pero mientras todos estén contentos con los tratos, y mi señora se haga feliz por la cantidad de dinero que se gana, entonces todo está bien con el mundo. Necesitaría conseguir algunos agentes más en el planeta para tratar con los miembros de la mafia. El plan de Mistress para convertir el planeta en un centro turístico podría ayudar con la estabilidad económica del sector. Esto parece un poco a largo plazo, pero no podía estar en desacuerdo con que la idea era teóricamente posible. Para asegurarme de que funciona, necesitaría tener contactos confiables dentro de las organizaciones que dirigían los distritos de casinos. El crimen paga en Gargón. Probablemente continuaría pagando incluso después de que se aplicara la ética y la moral de mi señora. Solo necesitaba asegurarme de que pagara de tal manera que no dañara a los civiles que vendrían al planeta. No era como si Coruscant no fuera conocido por ser una colmena de escoria y villanía. Ve lo suficientemente lejos y probablemente no fue diferente a Gargón. Lo que importaba era la cara que se presentaba, una cara que se mostraba como algo seguro y útil. Tal vez habría una manera de mejorar la cara de Gargón. Todo este tiempo había estado pasando estos pensamientos a través de algunas de las partes más bajas de mi cerebro droide, ya que la mayor parte se mantuvo trabajando en información financiera, tanto legal de mi amante como financiera y legal de Silver, pero la idea de mejorar la cara de Gargón requería la atención de todas mis capacidades mentales. ¿Cómo mejoraría uno la faz de un planeta que era conocido por ser controlado por criminales o piratas? Bueno, tendrías que hacer que los criminales parezcan un problema menor. Por supuesto, los planes para crear una unidad semimilitar para hacer cumplir un código de conducta en el planeta ayudarían mucho en ese asunto, pero necesitábamos algún tipo de espectáculo secundario. Algo que haría que la gente pensara que este lugar era un floreciente centro cultural, no solo un lugar para complacer a la gente con su dinero. Al revisar mi base de datos de memoria, sentí que me había encontrado con algo como esto antes de entablar una conversación que Val y Mistress tuvieron hace unos 3 meses. Al sentarme, comencé a reproducirlo en mi mente para comprender mejor lo que se decía. Tu voz es realmente buena, Tanda. Realmente deberías haber pensado en dedicarte a la música. La señora se burló audiblemente y dijo, estoy perfectamente bien con mis opciones de carrera política. Si las cosas fueran terribles, tal vez estaría interesado en convertirme en un ídolo. Pero eso no es algo en lo que realmente esté pensando a largo plazo. Ídolo. Vai preguntó con voz de curiosidad. Mistress pareció tomarse un momento para pensar esto antes de decir. Es un término para un actor o actriz, generalmente en el lado más joven, que participa en espectáculos musicales para mejorar su popularidad. A menudo patrocinado por varias compañías, y tales para que las personas se interesen más en lo que esa compañía está haciendo. He oído que hay algunos planetas que profundizan mucho en esta cultura de ídolos y tienen industrias enteras para convertir a las chicas normales en sensaciones musicales. Tienden a estar en el núcleo, pero es una cultura muy nicho realmente. Bueno, no sé cómo conseguir un patrocinio y todo, pero creo que definitivamente podrías conseguir un papel en alguna obra musical o tal vez incluso hacer tu propia música. Mistress se burló de eso. No soy una gran cantante, Vai. Detuve ese recuerdo como otro recuerdo relacionado con este de hace 5 meses sobre la cantante. ¿Sabes? Si yo fuera una cantante, comenzó Tanda, tomaría algunos de estos eventos históricos que marcaron nuestra historia y les pondría música. Bueno, tenemos canciones en Mandalore, incluso poesía, dijo con naturalidad mientras se encogía de hombros. Actualmente estaban viendo algún tipo de drama histórico, uno de los pocos intentos de los nuevos mandalorianos de producir obras históricas en los últimos meses, posiblemente como una reacción al Códice de Plata.
Bueno, es cierto que no hay suficiente patada en las canciones y tienden a ser solo canciones sobre las generalidades de luchar y ser un soldado. Estoy hablando de tener una canción específicamente sobre un evento ambientado en algún tipo de heavy metal para darle a la canción el toque crudo que necesita. Vai miró a Tanya confundido y se encogió de hombros. No sé sobre eso, nunca escuché nada llamado heavy metal, pero supongo que si le dio a la historia una sensación de potencia cruda o patada, podría ser interesante. Terminando ese recuerdo, incliné la cabeza hacia abajo para mirar la computadora frente a mí profundamente en mis pensamientos. Esto podría funcionar, si uso Mandal Hypernautics para patrocinar a un ídolo, como Mistress lo había dicho, establecer su música en algún tipo de heavy metal, como ella dijo, y hacer las canciones sobre eventos históricos mandalorianos, que definitivamente cambiarían la perspectiva de Gargón. Crearía una muy buena impresión de que era simplemente un diamante en bruto, culturalmente que aún no se había prospectado completamente. Y si mi evento fue exitoso, estoy seguro de que los otros jefes de la mafia patrocinarían a sus propios ídolos, lo que crearía una competencia sana en el negocio de los ídolos. Y con la cantidad de diferentes variantes musicales y estilos que podrían producirse a partir de tal situación, estoy seguro de que algo se pondría de moda con el resto de la galaxia, lo que daría una mayor bendición a la cultura mandaloriana en su conjunto. ¿Había estado Mistress buscando una oportunidad para aplicar esta ingeniosa estrategia? Ella siempre parece tener ideas muy por encima de los tiempos. Planifica activamente con anticipación. Tal vez lo hizo o tal vez planeó una variedad de escenarios y se mantuvo a la vanguardia debido a las contingencias que desarrolló. En cualquier caso, esto es básicamente una orden de la señora y es mi trabajo hacer que esto sea una realidad. Enderezándome me puse a trabajar para averiguar cómo encontraría un ídolo, cómo haría mi música y qué diablos era el heavy metal. Estoy seguro de que solo me tomaría una semana encontrar todo lo que necesitaba para comenzar, si no las inversiones a largo plazo toman tiempo después de todo. Nota de los escritores. Un poco de un capítulo familiar, algunas personas en el fondo me presionaban para que hiciera más con Corkie, así que lo hice, mientras también hacía algunas cosas con otros miembros de la familia. ¿Qué más hay que decir? El capítulo 24 es la continuación de este viaje a Mandalore antes de regresar al núcleo para el capítulo 25. ¿Qué hay de mis molestias con Bo-Katan en el verso de las guerras clon Bo-Katan en la wiki? Mira esto hasta que Rex Lee Bo-Katan en Wikipedia dijo algo en el sentido de que quería matar a su hermana, y eso me enolló bastante porque eso no se sentía bien, pero el tipo quedó Arch seguía diciendo Bo-Katan malvado, ella quemó el pueblo y trató de matar a su hermana, que viví quemar pueblos parte y destino Renbuer ella riendo como lo hizo. Bueno, adivina qué pasó cuando encontré algo en YouTube con sus apariciones en Clone Wars, y descubrió que no solo, que nunca habla de matar a su hermana, solo la saca del poder. Pero ese psicópata risueño que quemaba la ciudad lo recordaba, la dosis no existe, ella aparece en ese episodio si nunca la vemos en la ciudad.